Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Por cierto, los invitamos a ingresar a www.neuroespacio.com. Ahí pueden encontrar todo el material audiovisual que tenemos con nuestros especialistas. Perdón, no sé si lo dijeron y me perdí, pero cuando hay una conmoción cerebral no sale en una resonancia ni en una tomografía, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, si hay alguna lesión por la conmoción cerebral, cómo podemos detectar si la hubo? Ajá. La lesión cerebral. Okay. Bueno, en efecto, una conmoción cerebral no deja una huella visible en los estudios de imagen habituales. Entonces, el diagnóstico es clínico, no se hace el diagnóstico por imagen. A veces, para descartar otro tipo de lesiones, es que hacemos estudios de imagen, ¿sí? Pero no vamos a ver ningún cambio, porque ya si empezamos a ver algunos cambios estructurales, incluso podemos pensar que es otro tipo de lesión, ¿sí? Hay lesiones como por ejemplo el daño axonal difuso, que produce lesiones en la profundidad del cerebro, que tiene un mecanismo de producción similar a la conmoción, pero es como un poquito más severo, que eso sí deja alguna huella visible en la resonancia magnética, sobre todo, no tanto en la tomografía. Tienen que ser lesiones muy difusas, muy grandes para que se vean en tomografía, pero la conmoción cerebral en general no se ve nada en los estudios de imagen. Todo es la clínica del paciente, los síntomas, la exploración física. Gracias. ¿Otra pregunta más? Aquí hay otra. Gracias. Mi nombre es Ulises Pérez Mata. Quería preguntarles, cuando cuando una persona está entrenada y tiene una conmoción cerebral, es más complicado que llegue a pasar un golpe de una cierta intensidad, esa conmoción cerebral, a comparación de una persona que no, como por ejemplo una persona que sea sedentaria y que vaya en una motocicleta, que tenga sobrepeso, etcétera, y se caiga y sea el mismo golpe. O sea, ¿se hacen unas conexiones mucho más fuertes cuando estás entrenado físicamente o prácticamente no tiene relación ahí? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque nadie lo ha demostrado. Sin embargo, se acordarán que en el box antiguamente se decía que había los boxeadores que tenían mandíbula de cristal. Entonces, golpe en la mandíbula, conmoción cerebral. Atletas entrenados, atletas en buena forma, y sin embargo tenían conmociones cerebrales. Troy Aikman tuvo 8 conmociones cerebrales hasta que su neurocirujano le dijo: tienes que dejar de jugar. Un atleta entrenado en buena forma. Yo diría que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí hay una susceptibilidad individual, personal, hacia las conmociones cerebrales. Ok, perfecto, gracias. Muchas gracias, doctores, por su presentación. Una pregunta obligada es, algunos de los síntomas que vemos después de las conmociones cerebrales, los crónicos, pues son inespecíficos, como que mucha gente se queja de mareo, o mucha gente se queja de falta de concentración, de problemas de memoria, de disminución del desempeño, y desafortunadamente a veces hay involucradas situaciones laborales, ¿no? Y de conflictos de intereses, en los cuales pues hay fuerzas para promover el punto de vista de que el paciente efectivamente está enfermo y sufrió un accidente laboral, ¿no? Y hay otras fuerzas que dicen, no está pasando nada, lo que pasa es que está deprimido porque no ha jugado o tiene algún otro interés. ¿Hay instrumentos o hay formas en las cuales nosotros podamos distinguir cuando se da esta situación, si realmente se trata de una conmoción o si es algo de tipo, vamos a decir, psicológico, emocional o de otro tipo? Cristian.
Bueno, lo importante es hacer estudios de imagen, determinar si no está pasando algo agregado al paciente que le esté ocasionando mareo, que le esté ocasionando la cefalea. Yo creo que en este caso, y la doctora Galindo nos dirá, yo creo que sería importante hacer un test neuropsicológico, ver cómo está el desempeño cognitivo, en fin, si hay que hacer una evaluación multidisciplinaria, si hay que descartar otras causas de mareo, de dolor de cabeza, de bajo rendimiento laboral, escolar, en fin, cualquiera que sea el caso. Sí, yo quisiera agregar ahí, hay que reconocer que existe el síndrome postconmocional, y el síndrome postconmocional en general puede llegar a durar un par de meses, en donde el paciente le duele la cabeza, tiene mareo, está irritable, se engenta, como se dice, y le hacemos estudios de imagen y no pasa nada. Habitualmente a esos pacientes no les hacemos estudios neuropsicológicos que sí nos podrían arrojar algunos cambios. Pero también hay que reconocer que aunque eso es la mayoría, puede haber un síndrome postconmocional crónico y se han reportado duraciones arriba de 3 hasta 6 años. Incluso hay quienes manejan, aunque el término quizás sea incorrecto, es un estado postconmocional permanente, ¿sí? Y entonces ahí habría que hacer, como bien dice el doctor Chalita, hacer estudios de imagen para estar seguros que no estamos dejando ir nada, y en esos casos sí hacer un buen estudio neuropsicológico que nos puede arrojar la existencia de una lesión que, aunque no la vemos en imagen, existe, ¿sí? No hay que tirar a estos pacientes al loco, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para los especialistas? Listo. Se mencionó que existe un banco de cerebros. Es correcto. Este comentario pues me sorprendió mucho porque nunca lo había oído. Yo sé que puede haber de hígado y de otras cosas, pero no de cerebro. ¿Qué podemos pensar que puede haber una sustitución de cerebro? No, es básicamente un banco en el cual se estudian los cerebros de los jugadores profesionales y se determina el grado de lesión que tienen en un momento dado, y para tratar de prevenir este tipo de lesiones. Es únicamente estudiar el tipo de lesión que tienen y viendo su trayectoria en el deporte. En deportes como el box o el rugby, también, bueno, se ve que como que ellos mismos, antes de una ronda o antes de entrar a jugar, ellos mismos como que entre ellos se golpean, o entre la natación se pegan en el pecho, en el atletismo en las piernas. Se puede generar una adicción, como tener un poco más de golpe a ti mismo para crear adrenalina, o... Es correcto, es estimularse anímicamente e inclusive físicamente. Se le va las catecolaminas en un momento dado, ¿no? Si ha practicado algún deporte, vamos a decir que va a empezar el juego. ¿Qué pasa antes de que empiece el juego? Siempre hay tensión, siempre hay preocupación y hay una elevación de catecolaminas. Todo esto disminuye y cambia por las endorfinas en el momento en que ya empieza el deporte. La sensación es diferente de antes de que empiece el juego a cuando empieza el juego. Es totalmente diferente. Ya cuando empieza el juego ya hay relajación. Antes hay tensión. Ok, gracias. Hola, buenos días. Una pregunta. En 2 ocasiones, 2 amigos, no son deportistas profesionales, tuvieron accidentes en su bicicleta y automovilístico y tuvieron conmoción cerebral. En el proceso de rehabilitación les invitaron y les sugirieron que tuvieran que integrar en el proceso de rehabilitación lecturas, aprender poemas, aprender paso de baile, recordar una serie de palabras, en un proceso de, pues no sé exactamente si rehabilitación preventiva, no sé qué, para evitar otra conmoción. ¿Esto es válido
o qué tan útil puede aplicarse? Pero para evitar, Para evitar. una conmoción o Después de esas conmociones cerebrales, Ajá. no por deporte profesional, sino por accidente en casa, en el jardín, en el Ajá. parque, su neurorehabilitadora le sugirió que aprendiera poemas, hiciera lecturas, recordara pasos de baile, cosas así. No sé exactamente el motivo del desarrollo de esto. Bueno, yo me imagino que era parte de la rehabilitación. No sé qué tan afectado habrían quedado estas personas después de la conmoción, pero si no se veían a lo mejor francamente afectadas, puesto que estaban en su casa, según entiendo, el que desempeñen diferentes tipos de actividad es rehabilitatorio, en tanto que están aprendiendo otro tipo de tareas, y esto conlleva a tener un mejor nivel de actividad o de activación cerebral. No entiendo realmente muy bien la pregunta, porque no sé si estos ejercicios se los daban en ausencia de síntomas particulares asociados a la conmoción, o si después de la conmoción aparentemente no tenían nada y les pusieron a hacer estos ejercicios. Así fue como su segunda parte. Ajá. No tenía nada y le dejaron un ejercicio de ese tipo. Pues mira, básicamente lo que les pusieron a hacer es a realizar tareas que activaban el proceso de aprendizaje y por ende la plasticidad cerebral. Yo creo que un poco como si te hubieras caído y de repente dices, pues me golpeé la rodilla, y te ponen a hacer ejercicios para evitar quizá que tengas mayor dolor, o puede ser, o sea, como una estrategia de estimulación más que de rehabilitación, porque si tú lo tomas como algo de rehabilitación, implica que hubo una pérdida de alguna habilidad, de alguna función. Yo lo vería más como llevarlos a una situación de estimulación, pensando en que en un momento dado pues es gente de riesgo, como para tener alguna falla de memoria o alguna falla de concentración, en fin. Y creo que es válido hacerlo así. Nada más que sería como un programa de neuroestimulación, no como neurorehabilitación. Yo diría que el tratamiento de la conmoción cerebral es reposo físico, reposo mental, por el periodo de tiempo que se requiera, ¿no? Que puede ser 24 horas, 2 semanas, 6 semanas, y realmente fuera de eso no conozco yo nada que lo rehabilite más que eso. Listo. Comentaba la doctora que el ejercicio de pronto ayuda al asunto de concentración y de aprendizaje en el estudio, en el colegio. Hablando particularmente, yo tengo un chico de 13 años. Hace mucho ejercicio y bueno, su tirada en la vida, según, es que él va a ser un deportista de alto rendimiento. Él juega soccer. Sus lapsos de concentración realmente son muy cortos. Y para mí el ejercicio es como una bendición en la vida, porque no imagino su vida. Tiene como un exceso de energía, que de pronto el día que no hace el ejercicio, independiente del que hacen en la escuela y jugar como niño normal, si no hace 2 horas de entrenamiento diario, de pronto parece una bomba que explota. Esto se vuelve también como algo positivo, o está siendo también para él como una fuga que a largo plazo puede convertirse en un problema. Bueno, aquí habría que diferenciar si su nivel de actividad está dentro de lo que llamamos nosotros los rangos normales. Cuando yo digo que el ejercicio tiene un efecto positivo sobre, como decía el doctor Chalita,
la actividad neuroquímica del cerebro y por ende un beneficio sobre la actividad cognitiva, tomando en consideración los procesos atencionales, etcétera, etcétera, estamos hablando de una persona que tiene un nivel de actividad con periodos de concentración, digamos que normales. Cuando el nivel de actividad de un individuo excede esos parámetros, ya estamos hablando de condiciones de hiperactividad que no se consideran dentro de los límites normales. Y ahí la situación cambia mucho, porque a veces en personas hiperactivas el ejercicio lo que hace es ponerlos más hiperactivos, como que los prende y parecieran ser personas incansables y que además tienen periodos muy cortos de atención. Estamos hablando ya de otra situación que valdría la pena detenerse a analizar con más cuidado. Gracias. Segundo. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Arciniega, soy entrenador de box. ¿Qué tan benéfico es cuando a un boxeador le dan un golpe, queda noqueado y normalmente lo que se hace es poner hielo en el cerebro? Es algo que ayuda y no sé si han visto casi todas las peleas, es lo que se hace, es el primer paso que hacemos, poner una bolsa de hielo atrás en la nuca. Bueno, yo creo que salvo para la inflamación superficial que puede haber, al cerebro no le crea ningún impacto positivo el aplicar hielo, honestamente, ni para conmoción, ni para inflamación cerebral, salvo inflamación de tejidos blandos. No sé si quieran ustedes comentar algo más. Bueno, yo creo que le ayuda al entrenador que esté más tranquilo, que hizo algo, ¿no? Pero no, bueno, hay situaciones en las que uno, pues, sea por mito, por costumbre, de que siempre ve, y los médicos lo hacen. O sea, un médico se sube con el hielo y se lo pone, se desamarran las zapatillas, se quitan los guantes y se le dice que para que se oxigene, ¿no? Y se le pone de alguna forma la cabeza un poco hacia atrás para que haya un poco más de aire que entre, no sé. Entonces, es bueno. eso es correcto. Realmente, si perdió el estado de conciencia, es muy importante que tenga una buena ventilación. Eso sí es correcto, eso está bien. Y bueno, ya aprovechando el micrófono, ¿en qué se pudieron haber basado los doctores para que Manny Pacquiao, después del golpe que recibe con Juan Manuel Márquez, un golpe muy fuertísimo, son 3-4 meses que él descansa, ¿en qué se basan para poderlos dejar pelear? Okay. Después de algunos meses, en lo que se basa es, se hacen pruebas. Al deportista igual se le hacen una serie de preguntas, se le pone a hacer ejercicio y durante ese periodo de ejercicio hay que ver, se le siguen haciendo preguntas. Entonces, bueno, uno es ver si se equivoca, si no se equivoca, si está bien de la memoria, si el hacer el ejercicio le produce algún malestar. Después de ese tiempo, si ahora sí que está bien orientado, su memoria está bien, si puede hacer este deporte intenso y no le provoca ningún malestar, se puede considerar la posibilidad de que regrese al deporte. Sí, hay unas ciertas escalas, una que se usa en el fútbol americano, se llama SCAT, y tiene todos estos parámetros para cuándo puede regresar el atleta, ¿no? Ustedes se acordarán que cuando el Chicharito estaba en el Manchester United, fue a jugar a Estados Unidos, tuvo una conmoción cerebral, quedó sin jugar 6 semanas. Otra vez, yo soy jugador activo de rugby, llevo ya 20 años jugando, y hay algo que pasa muy marcado. Ver un partido desde afuera es muy diferente a estarlo jugando, porque cuando avanza el partido y cuando los jugadores estamos realmente pues agotados, ¿no? El músculo, mentalmente, etcétera, tomamos decisiones que no son las ideales, ¿no? Hacemos una jugada que no deberíamos de haber hecho o hacemos completamente algo que no estaba previsto, ¿no?
que el entrenador te puede decir es lo peor que pudiste hacer, o desde afuera dices, qué tonto eres, lo hubieras podido mandar al otro lado, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El cerebro se agota también, no piensas normalmente, porque de verdad es difícil pensar con claridad y no tienes una forma de ver lo obvio, sino que nada más ves lo que tienes enfrente y lo que tu cuerpo a lo mejor a veces reacciona por inercia y ni siquiera tomas una decisión pensando, pero científicamente qué es lo que le pasa al cerebro que no te deja actuar como deberías de ser, ¿no? Como lo que tienes entrenado o como lo que has visto toda tu vida. Bueno, la pregunta ahí es si en esos milisegundos yo tengo la capacidad de pensar y tomar una decisión, o mi cerebro toma la decisión y luego pienso fue la decisión correcta, la decisión equivocada, ¿no? Si estoy enfrente de la portería y voy a meter un gol, a lo mejor no le pego bien, o a lo mejor la saco y dice, ¿cómo es posible si no había portero y estaba enfrente? Esta discusión la tuvimos ya hace mucho tiempo en alguna sesión y mi impresión es de que son decisiones que toma el cerebro, no las toma uno, y están basados en, nuevamente, como decía el doctor Chalita, en el entrenamiento. ¿Por qué se entrena tanto? Yo no juego rugby, pero yo jugué fútbol americano. El fútbol americano es entrenar las jugadas, hasta con qué pie vas a salir, en fin, de tal manera que todo esto se hace un mecanismo, un reflejo. Entonces yo creo que son esos reflejos los que en un momento toman la decisión y no que uno piense en tomar o cuál decisión. En un momento así se podrá pensar si le da tiempo, pero si es algo breve, realmente la decisión la toma el cerebro. Okay. ¿Pero es un agotamiento del cerebro? Sí, llega a fatigarse sin duda alguna, claro. Porque el cerebro obviamente se nutre de glucosa y la glucosa que tenemos en el músculo se agota, la que tenemos en el hígado se agota y llega un momento en el cual pues ya no puede seguir, ¿no? 2 preguntas. ¿El daltonismo puede una persona ser daltónica debido a una conmoción cerebral? Es una pregunta difícil. Daltonismo como tal no, porque ni siquiera es una enfermedad, ¿no? Es vamos a decir, un defecto congénito, ¿no? Hereditario. Pero puede haber lesiones visuales con los traumatismos, sí, claro, sí puede ser. Pero no daltonismo como tal. No daltonismo. Okay. Ahora, la segunda. Una persona que sufre no sé si conmoción, pero un fuerte golpe, tan fuerte que perdió el oído cuando era chiquitito, y él lo único que se acuerda es que a los 6 años él ya tenía migraña. ¿Puede ser por esa caída y lo podemos ayudar hoy en día después de 40 y pico de años? No entendí muy bien. Un bebé, niño, un niño chiquito que está aprendiendo a caminar, se cae, se golpea. ¿De qué edad más o menos? 2, 3 años, okay. No sé, más o menos. A lo mejor 1 año, no sé. Pierde el oído, él no oye de un oído, y tiene migrañas, toda su vida ha tenido migrañas. Puede ser por ese golpe, y hoy, después de 40 y pico de años, ¿le podemos ayudar en algo? Porque si le hacemos un estudio clínico está en chino, no podemos comparar el antes con el después, él no se acuerda, pues era muy chico, ¿no? La pérdida de la audición puede ser por lesión del nervio auditivo o puede ser porque ha tenido una fractura en el sistema del oído. Y bueno, hay lo que se llama ¿cómo se llama? Cefalea postraumática, ¿no? Y que es difícil de tratar, pero sí se le puede dar tratamiento, claro. ¿Pero se le queda una migraña de por vida? Migraña como tal, no. Migraña es una entidad totalmente diferente. A lo mejor tuvo un golpe a los 2 años y eventualmente tuvo migraña, a ver si tiene antecedentes familiares, en fin, otros aspectos, y el tipo de dolor de cabeza si es o no es migraña, ¿no? Porque puede tener una cefalea postraumática únicamente, ¿no? Pero no le dura toda la vida, ¿no? Puede dar todo el tiempo, claro. Ah, ok. Gracias. Gracias. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó